Hola, apreciados amigos, apreciados hermanos. Yahvé les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Un escritor cristiano, un investigador, ha denunciado al texto crítico actual, que es la fuente principal del Nuevo Testamento de las versiones actuales modernas. Y este investigador, este escritor, ha escrito un libro, y permítame decir el nombre del autor y el nombre de su libro, y poder compartirlo con usted en esta investigación, que es realmente grave. El autor se llama David H. Sorenson, y él ha escrito un libro que se llama Ni más antiguos ni mejores. Este libro que él ha escrito, cuyo video se encuentra en YouTube, en el internet, usted puede buscarlo con estos temas que yo les he leído, y usted lo va a encontrar allí, su exposición en inglés del autor, y en la parte de abajo aparece las letras en español. Entonces, para yo facilitar el conocimiento de esta exposición, he grabado mi voz leyendo el texto que aparece allí en la pantalla, y lo he compartido ahora en este video para que usted pueda leer, mirar, escuchar y compartir este tema tan urgente, donde el autor explica el por qué estos textos, Vaticano y el Sinaítico, son fraudulentos y corruptos, y son la base textual de las Biblias modernas, de forma especial los Nuevos Testamentos. En esta investigación, el autor explica que casi todas las versiones modernas, casi la totalidad, están basadas en el texto crítico moderno, que tiene aproximadamente 150 años. Entonces, en cambio, las versiones anteriores a esa fecha, o sea, las versiones anteriores de 1870 aproximadamente para atrás, las de 1870 para el pasado, se basaban totalmente, prácticamente, en el texto tradicional antiguo. El texto tradicional antiguo es conocido como el texto recibido, o texto receptus, o texto bizantino, o texto tradicional. Entonces hay una guerra tremenda de opiniones sobre ambas fuentes, el texto crítico moderno versus el texto antiguo tradicional. Y según este investigador, él explica, y usted lo va a leer y lo va a poder escuchar en español en el video que estoy acá compartiendo con usted. Él explica que en el texto crítico se ha eliminado total o parcialmente alrededor de 192 versículos. Repito, el autor explica que en el texto crítico de las Biblias modernas se han borrado total o parcialmente un promedio de 192 versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo explica el autor de este libro, cuyo nombre es David H. Sorenson, en su libro Ni más antiguos ni mejores, él explica que se ha suprimido u omitido casi 8.000 palabras. Repito, les faltan casi 8.000 palabras. Explica igualmente que el texto crítico moderno, actual, de las sociedades bíblicas unidas, y casi todas las sociedades bíblicas, casi la totalidad, actualmente utilizan como base textual del Nuevo Testamento este texto crítico moderno,
que se basa principalmente en dos manuscritos. Y estos dos manuscritos constituyen el 98% de toda la base textual para el Nuevo Testamento. Repito, las Biblias modernas, casi la totalidad, utilizan como base textual griega del Nuevo Testamento lo que se llama el texto crítico. ¿Y qué cosa es el texto crítico? El texto crítico es un conjunto de manuscritos, pero de forma especial hay dos manuscritos contra los que va esta investigación. Y estos dos manuscritos conforman el 98% de la base textual moderna. Repito, el 98% de la base textual griega para la elaboración de las Biblias modernas se basan en el Códex Vaticano y el Códex Sinaítico. El Códex Vaticano significa Libro Vaticano, que es un códex que forma el 90% de el texto crítico griego moderno de las Biblias actuales. Y el 8% restante es el Códex Sinaítico. Ambos manuscritos griegos conforman el 98% del texto crítico actual para la elaboración de las Biblias contemporáneas. Y el otro 2% lo suman otros manuscritos. Pero los dos principales manuscritos griegos, que forman el 98% del texto crítico actual griego para el Nuevo Testamento, lo conforman el Códex Vaticano, que significa Libro Vaticano, y el Códex Sinaítico o Libro Sinaítico. Ambos manuscritos, según este investigador, ambos manuscritos son corruptos y fraudulentos. Y permítame compartir mi opinión, que opino lo mismo. Este tema lo voy investigando hace mucho tiempo y coincido con lo mismo. Estos dos manuscritos son corruptos, fraudulentos. Han tergiversado, mutilado, omitido, cambiado muchas palabras que no aparecen en las Biblias modernas. Así que, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, en esta investigación explica el autor, llamado una vez más David H. Sorenson, explica que los defensores de las Biblias modernas afirman que las Biblias modernas se basan en los manuscritos más antiguos y mejores, que supuestamente pues son el manuscrito vaticano y el manuscrito sinaítico, que supuestamente, repito y reitero, como lo dice el autor, que supuestamente estos dos manuscritos fueron realizados en la primera parte del siglo IV, entre el año 331 al 350 después de Cristo, e incluso quizá en el año 325 después de Cristo. Pero estos son los supuestos que hablan o que enseñan los defensores pues de las versiones modernas. Los defensores de la crítica textual enseñan que estos dos manuscritos son los más antiguos y como consecuencia los más cercanos a los originales y como consecuencia los más importantes. Pero esos son solo supuestos. En el libro presente que usted va a escuchar, va a mirar y va a leer,
en el video que yo edito en este compartir con usted, usted va a encontrar que estos supuestos de los críticos textuales son mentira. Y el autor va a explicar cómo estos dos textos, el Vaticano y el Sinaítico, son fraudulentos y corruptos. Incluso explica, y voy a leer textualmente lo que usted luego va a mirar en el video. David H. Sorenson, el autor del libro que se titula Ni más antiguos ni mejores, dice esto, abro comillas: aquellos de nosotros que hemos estado estudiando este tema en las últimas décadas, sabemos que no son buenos manuscritos, que están llenos de problemas internamente, no solo en cuestiones doctrinales y particularmente en disminuir la persona del Señor Jesucristo. Repito, cito textualmente al autor David H. Sorenson, abro comillas: aquellos de nosotros que hemos estudiado este tema en las últimas décadas, sabemos que no son buenos estos manuscritos. Están llenos de problemas internamente, no solo en cuestiones doctrinales, y particularmente en disminuir la persona del Señor Jesucristo, sino que son manuscritos corruptos por la escritura cruzada, la sobreescritura y las correcciones que se hacen en ellos. Simplemente no son confiables. Y por cierto, no soy el primero en exponer esto, soy uno de los primeros en hacer un libro al respecto. Cierro las comillas. Así que es un tema muy importante, fascinante, a los que amamos a Yahvé y estudiamos la Biblia. ¡Vamos! Urgente. Escritor denuncia a Códice Vaticano y Códice Sinaítico por corruptos y fraudulentos. En este libro y en esta exposición, que usted lo va a ver en video, explica el autor, que se llama David H. Sorenson, explica que existen muchas palabras o textos borrados, añadidos, torcidos o tergiversados en las Biblias modernas. Y lo que él está afirmando es totalmente cierto. Quien les habla, un humilde investigador de la Biblia, la cual leo hace más de 30 años, puedo de alguna manera apoyar la postura de este investigador, el cual demuestra que el Códice Sinaítico y el Vaticano son corruptos y fraudulentos. Hermanos, las Biblias modernas son todas las versiones que han usado como base textual el texto crítico, cuyo 98% son dos manuscritos que pertenecen a la Iglesia Católica Romana, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Ahora, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano se hicieron de conocimiento público recién a mediados del siglo XIX, y son textos escritos en griego, que son textos corruptos, palimpsestos, borrados, retocados, supuestamente escritos en el siglo IV. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, les invito a que vean el siguiente video, donde el autor David H., cuyo apellido es David H. Sorenson,
Él da una conferencia de su libro que se titula, su libro se titula Ni más antiguos ni mejores. Y la voz que escuchan ahí en español es mi voz que he grabado leyendo el texto que aparece en la pantalla para facilitar el conocimiento de este tema a todos los que puedan estar interesados en conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El eterno Yahvé les bendiga. Ahora vamos a ver el video. Códice Sinaítico y Vaticano, ni más antiguos ni mejores. La información expuesta en este video es importante debido a que las nuevas versiones bíblicas se basan en los códices Sinaítico y Vaticano. Algunas de las Biblias más conocidas que se basan en dichos códices son la Biblia de los Testigos de Jehová, la Nueva Versión Internacional, la de las Américas, la versión textual. El expositor es David Sorenson, del libro Ni más antiguos ni mejores. Hace unos minutos alguien me dijo, espero impaciente escuchar lo que dirá esta noche, y le respondí yo también. Se me pidió que hable sobre ni más antiguos ni mejores. Y ya han escuchado sobre el libro que el hermano Brown amablemente ha promocionado. Y será un repaso, pues sé que la mayoría de ustedes saben lo esencial del tema. Aunque veo algunos adolescentes y miembros de la iglesia, entonces permítame decirles que todas las Biblias en lenguaje moderno tienen una cosa en común. Mejor dicho, intrínsecamente todas las traducciones bíblicas modernas tienen una cosa en común. A saber, son traducidas de un texto diferente al de la Biblia King James, Rey Jacobo. Y hay montones, alguien dijo quizá 1000 traducciones diferentes en inglés, y casi todas ellas están basadas en el llamado texto crítico moderno que tiene aproximadamente 150 años de antigüedad. No hay tiempo esta noche para enumerar las diferencias específicas entre el texto crítico y el texto tradicional, también conocido como el texto recibido, el texto receptus, el texto bizantino y otros sinónimos. Pero el texto crítico ha eliminado o parcialmente eliminado alrededor de 192 versículos del Nuevo Testamento. Ha suprimido u omitido casi 8.000 palabras, lo cual no es una cuestión insignificante. Y cuando sabes que buscar, hay distinciones claras entre el texto crítico y el texto tradicional de la Biblia. Ahora, el texto crítico moderno se basa principalmente en dos manuscritos. Cuando Westcott y Hort produjeron su texto en 1881, pero hoy se basa mayormente, el 90% del texto crítico moderno se basa en un documento llamado Codex Vaticanus, que en latín significa básicamente el libro de Vaticano, porque se encuentra en una biblioteca del Vaticano. Comentaremos eso más adelante. El 8% del texto crítico se basa en otro manuscrito llamado Códice Sinaítico. Y el resto, 2%, se basa en un grupo disperso de otros manuscritos. Y el texto crítico también se le conoce como texto ecléctico porque está basado en una variedad de manuscritos. Pero principalmente el 98% está basado en el Vaticano y Sinaítico, y de eso quiero hablar esta noche. Como ustedes saben, el mantra de todas las traducciones modernas de la Biblia en los últimos 140 años aproximadamente, el mantra ha sido que estas nuevas y modernas Biblias se basan en los manuscritos más antiguos y mejores. El conocimiento usual, la historia habitual, ha sido que el Vaticano y el Sinaítico fueron realizados en la primera parte del siglo IV, en algún tiempo entre 331 al 350, incluso quizás en el 325 después de Cristo.
Y la teoría fundamental del texto crítico es que estos dos, supuestamente, y agrego supuestamente, son los dos manuscritos más antiguos, y por lo tanto son los más cercanos a los originales y por lo tanto debemos considerarlos más importantes que el 99% de manuscritos restantes que apoyan el texto tradicional. Y así toda la teoría de las Biblias modernas es que se basan en los manuscritos más antiguos y mejores. Todos hemos escuchado esto. Tengo una Biblia Scofield en la mano y el doctor Scofield tenía esa postura. Y por supuesto, hace unos 50 años casi todos los fundamentalistas tenían esa postura, porque era el conocimiento habitual. No hay tiempo para estudiar eso esta noche, pero de Scofield al presente, el mantra ha sido más antiguos y mejores. Dan Bergen, hace aproximadamente 150 años, demostró que esos manuscritos no son los mejores. Y aquellos de nosotros que hemos estado estudiando este tema en las últimas décadas, sabemos que no son buenos manuscritos, están llenos de problemas internamente. No solo en cuestiones doctrinales y particularmente en disminuir la persona del Señor Jesucristo, sino que son manuscritos corruptos por la escritura cruzada, la sobreescritura y las correcciones que se hacen en ellos simplemente no son confiables. Y por cierto, no soy el primero en exponer esto, soy uno de los primeros en hacer un libro al respecto. Aunque otro hermano en Inglaterra realizó un libro antes que yo, pero en los últimos años varias personas han llegado a la conclusión de que el texto crítico moderno no es antiguo. No fue realizado ni en el 325, ni en el 331, ni en ningún año del siglo IV, sino que particularmente en el caso del Códice Sinaítico es de origen muy reciente. Y en tal caso, por lo tanto, son fraudulentos en cuanto a lo que se pretende que sean. Algunos ya leyeron el libro, pero permítame contarles la historia. En 1838 había en Grecia un joven de nombre Constantino Simónides. Constantino Simónides fue criado en el monte Athos, que se encuentra cerca de Tesalónica. Mount Athos, which is near Thessalonica. Americans call it Thessalonica, but the Greeks call it Thessalonica. Y en el monte Athos, cerca de Tesalónica, es donde la mayoría del scriptorium griego han estado en los últimos 1000 años. Thessalonica was where the majority of the Greek scriptoriums have been for the last 1000 years. Scriptorum es donde las escrituras fueron copiadas antes del surgimiento de la imprenta. Y desde luego la mayor contribución de Erasmo fue que llevó a efecto la impresión del texto recibido, y él no lo creó, solo lo colocó en la imprenta. Previo era el copiado totalmente a mano. Bien, Simónides creció allí, era griego, sabía griego clásico, sabía griego koiné, sabía griego moderno, él era griego. Además era paleógrafo, es decir, era experto en el análisis textual de las formas de las letras y en reproducir el texto. Así, en el año 1838, la jefatura del monasterio del monte Athos, al cual pertenecía, le pidió que realizara una copia completa de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. Una copia completa de la Biblia en el antiguo griego koiné llamado uncial, con caracteres unciales, escritura uncial, hoy las llamadas letras mayúsculas, motivo por el cual posteriormente Tischendorf lo dató como antiguo, porque en la antigüedad era cuando la escritura uncial se estilaba. Era la forma principal de escribir el idioma griego.
Y así al final del año 1838, Constantino Simónides se sentó a realizar su proyecto de copiar la Biblia en un manuscrito nuevo con caracteres unciales. Ahora bien, su motivo fue este. El monasterio del Monte Athos, al cual él pertenecía, quería presentar esta nueva copia de la Biblia al zar de Rusia en San Petersburgo, Rusia. This new copied Bible to the Tsar of Russia in St. Petersburg, Russia. Debido a que la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa de Rusia a menudo eran colegas y colaboraban juntos. Y su doctrina era relativamente similar, etc. Y el propósito era presentarla al zar, con la esperanza de que él donaría fondos al monasterio para adquirir una imprenta. Así que Simónides se propuso hacerla. Le llevó poco más de un año, alrededor de 18 meses, realizar esta copia, en caracteres unciales mayúsculas. Pero lo hizo a prisa, lo completó en 1840 y al hacerlo a prisa cometió bastantes errores. Por lo tanto, su tío, Benedicto, quien era él, no recuerdo el título, pero el jefe del monasterio, le hizo muchas correcciones. Por eso, si usted mira la copia del Sinaítico, está llena de correcciones. En el monasterio había más personal, otro escriba y calígrafo que igualmente hizo numerosas correcciones. Y debido a las numerosas correcciones que se hicieron, consideraron el proyecto un fracaso en cuanto a dárselo al zar de Rusia como regalo. Por consiguiente, fue destinado para el monasterio griego ortodoxo en Santa Catalina, al pie del monte Sinaí en Egipto, agregándose a su biblioteca. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. En 1844, Konstantin von Tischendorf, un racionalista alemán, y déjenme comentar algo al margen. Tischendorf era un racionalista alemán, era luterano liberal y era muy joven. Tenía 28 años de edad cuando comenzó su búsqueda. Su opinión y postura era que el verdadero Nuevo Testamento se había perdido en la antigüedad. Rechazó por completo el texto recibido. Y al creer que se había perdido en la antigüedad, adoptó como su misión de vida encontrar manuscritos antiguos en el Medio Oriente, para reconstruir el Nuevo Testamento. Pero tengo un anuncio: el Nuevo Testamento no ha estado perdido. Dios ha preservado su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero él era un liberal y se propuso reconstruir el Nuevo Testamento buscando en varias bibliotecas de monasterios. En lugares con documentos antiguos en el mundo mediterráneo, y así en 1844 fue al monasterio de Santa Catalina. Todos hemos escuchado la historia de cómo él, al ir a la biblioteca, notó un documento antiguo en el cesto de basura listo para ser quemado. Todos ustedes han escuchado eso, a todos se nos ha enseñado eso. Es el conocimiento habitual. Pues bien, en toda probabilidad eso nunca sucedió. Y en toda probabilidad Tischendorf robó de la biblioteca una porción de ese antiguo manuscrito e inventó esa historia para cubrir sus huellas. Y hasta el día de hoy, las autoridades del monasterio griego aseguran que nunca fue tal, que lo encontró en el cesto de basura listo para ser quemado. ¿Cómo es posible que gente de una biblioteca quisiera quemar un manuscrito antiguo? No es lógico. Él tomó 43 hojas, es decir, 86 páginas, y se las llevó a la Universidad de Leipzig en Alemania, que era su alma mater. Las colocó en la biblioteca y las llamó Códice Federico Augusto.
Frederico. Nombre muy prestigioso y pomposo que simplemente significa el libro que fue dedicado a su patrocinador, Federico Augusto II, rey de Sajonia, Alemania. Y así una porción del manuscrito fue a la biblioteca de la Universidad de Leipzig. En 1852, es decir, 8 años después, Constantino Simónides visitó la biblioteca de Santa Catalina. Simonides happened to visit the library there at St. Catherine's. Y observó su manuscrito en el que él había realizado y estaba desconcertado, preguntándose, ¿por qué ahora su apariencia era más vieja que la que tenía hace solo unos años atrás o antes? No podía entenderlo, aparentemente había sido lavado con jugo de limón y hierbas para hacerlo parecer más antiguo. Intentaron hacerlo parecer más antiguo, pero no funcionó bien, como veremos más adelante. Pero él tomó nota de eso y todo ello aparece en correspondencia posterior y registros históricos. Mientras tanto, en 1859, al transcurrir el tiempo, Tischendorf regresa al monasterio de Santa Catalina, quiere obtener el resto del manuscrito, pero los monjes le dijeron que no. Él fue con sus superiores y también dijeron que no. El caso es que al fin les pidió que accedieran solamente a prestárselo. Y él se los devolvería y ellos aceptaron y lo establecieron por escrito. Pero la historia demuestra que no tenía intención de devolverlo y otra vez básicamente se robó lo que faltaba del manuscrito. Esa porción fue enviada a San Petersburgo, Rusia, y presentado al zar de Rusia, quien le dio a Tischendorf como los dos Constantino Simónides, pero el zar le dio a Tischendorf los derechos para publicarlo. Así que juntó la porción de Leipzig con la que San Petersburgo y realizó un documento facsímil. Ahora bien, cuando digo facsímil no me refiero a una reproducción de alta digitalización. La impresión en el siglo XIX era más bien tosca. Pero ese fue básicamente el texto del Sinaítico. Y este facsímil rápidamente terminó en manos de famosos Westcott, Hort y Hort en Londres. Quienes ya estaban trabajando en lo que sería conocido como el texto de Westcott y Hort. Bueno, mientras tanto, en 1860, un año más tarde, Constantino Simónides visitó Inglaterra. Mismo que hasta ese momento todavía era reconocido por toda Europa como un experto en documentos antiguos. Era considerado un hombre sin igual en cuanto a su conocimiento en la erudición, particularmente sobre textos griegos del mundo antiguo. Dicho reconocimiento cambiaría rápidamente dentro de poco tiempo, pero en 1860 Constantino Simónides miró en Inglaterra la copia facsímil de lo que se llamó el Códice Sinaítico. Y él dijo, momento, esperen. Yo hice ese documento en 1840, hace 20 años. Ese no es un documento antiguo. No tiene 1500 años de antigüedad. Yo lo hice. Lógicamente, varias personas reaccionaron, entre ellas el Dr. Hort, quien de manera pública en el periódico de Inglaterra, El Guardián, que hoy sigue siendo un periódico importante en Inglaterra, básicamente dijo que este tipo es un mentiroso. Y al ser su persona degradada, Constantino Simónides envió una carta al periódico El Guardián, diciendo que realmente sucedió lo que realmente sucedió. Presentó una carta bastante extensa en los detalles, en el que en gran medida comparto hoy con ustedes esta noche.
the details largely what I shared with you tonight. Es decir, que él había realizado el documento en 1840, y eso produjo una ráfaga de cartas a los editores de los principales periódicos británicos. Ahora ya no es un secreto, ya no era un secreto. British newspapers, it was no secret now. Se hablaba de eso abiertamente, es decir, estaba en las noticias todas las noches, tanto como... y debatieron ida y vuelta. No obstante, Westcott y Hort tomaron el documento facsímil del manuscrito sinaítico Westcott and Hort, nevertheless, took the Sinaiticus manuscript, the facsimile, now bear in mind with you, the copied facsimile document, y lo incorporaron a su texto crítico moderno, que ellos estaban desarrollando. Pero lo que resulta interesante es que, previo a este documento, Constantino Simónides era considerado un gran erudito, un hombre experto en documentos griegos. expert in Greek documents. Pero después de este After this incidente point, llegó a ser conocido he como came to be Simónides known el as engañador. Simonides the hoaxer. Y actualmente, si usted realiza una búsqueda en internet de Simónides, es casi de forma instantánea encontrar a Simónides el engañador. Eso es hoy el conocimiento habitual, y lo que es gracioso es que él trataba con manuscritos. He dealt in manuscripts. Era su negocio encontrar manuscritos antiguos, llevarlos a los tribunales de Europa y venderlos, y ellos reconocían que sí eran documentos antiguos. Pero después de 1830 fue básicamente todo lo que Simónides había tocado era una falsificación. Todo lo que él haya tocado es un engaño, excepto el códice sinaítico. ¿No es interesante? Entonces hubo controversia. Ahora bien, existen tres poderosas evidencias del sentido de que Constantino Simónides estaba diciendo la verdad. Powerful evidences that Simonides was telling the truth. Número uno, hay evidencia que confirma. Hay un testigo ocular de nombre Calínico, otro erudito griego, quien corrobora y dice: Witness. A man by the name of Callinicos, another Greek scholar, miré a said, Constantino "I Simónides saw realizando este documento. Simonides producing this document." Es un testigo ocular, y hay And otros there que were confirman others who a Calínico. corroborated Callinicos. Tischendorf y sus subordinados dicen que todo lo de Calínico es un invento, pero hay confirmación histórica, en el sentido de que Calínico era una persona real. Es muy preciso en corroborar lo que Simónides había dicho. Accurate in corroborating what Simonides had said. Y reitero, esto estaba en la prensa británica. Pero no solo están los testigos que corroboran, sino también hay evidencia forense muy poderosa, es decir, evidencia física. But there also is very powerful forensic evidence. That is physical evidence. Ahora bien, Now, un documento antiguo perteneciente al siglo IV o al siglo V, going back to the 4th or 5th century, debido a su edad, estaría oxidado. Al hablar de oxidación, pensamos en hierro y en corrosión. we think of oxidation today often in the terms of iron and it becomes rusty. Pero los documentos, desde luego, no eran de hierro, eran realizados usualmente de pergaminos, que es una piel de animal. Sin embargo, Which was an animal skin, but nevertheless, hacía las veces de un papel de alta calidad, high quality paper. no hechos de papel ni de fibra de madera, sino de pieles de animales. Pero otros documentos antiguos, por ejemplo el Códice de Deza, fue descubierto por Teodoro Deza de la Reforma, Which was owned by Theodore Beza of the Reformation. Codex Beza puede ubicarlo en internet en la página de Biblioteca Británica y observarlo en fotocopias digitales de alta definición, you can look at, y está claramente oxidado, oscurecido, casi del color de este púlpito. probably almost the color of this pulpit. Puede ir a internet, observar el Códice Alejandrino, manuscrito que también era oxidado, de color marrón, su coloración casi como bronce. It too is oxidized. It's brown. It's almost bronze in its coloration. Y pueden verlos en internet, hermanos. Pero si ven y miran el Códice Sinaítico, no es de color bronce, no está oscurecido, es blanco o blanquecino. It's not bronze. It's not tan. It's white or off-white. En el año 1856, un ruso erudito de nombre Uspensky fue a la Universidad de Leipzig y le fue solicitado examinar el Código Federico Augusto. Upensky in 1856 went to
the University of Leipzig and requested to examine this Codex Augustanus Frederico. Y dijo que era un pergamino blanco, particularmente la porción de Leipzig es blanca. And particularly the Leipzig portion is such. En 1910, un investigador alemán de nombre Ernst von Dorschütz fue a Leipzig y vio el documento y dijo que era un pergamino blanco como la nieve. Bueno, este es el papel de impresión láser, casi tan blanco como la nieve. En 1913, un investigador escocés, James Alexander McClymont, fue a Leipzig, observó el documento. Y dijo que estaba escrito en vitela, pergamino blanco como la nieve. Y si no me creen, este es el último libro que traje y alguien me pidió, pero pueden encargar más copias. Este libro cuesta más, hermanos, porque tiene imágenes a color y sé que por eso algunos de ustedes lo han comprado porque tiene imágenes. Bueno, les diré algo. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y algunos que han leído el libro dicen que a veces es muy técnico. Aunque tratamos de redactarlo a un nivel que sea entendible para la gente, sin embargo, cuando llegas a estas páginas, aquí está una imagen del código de Besa, y no sé si alcanzan a verlo claramente, pero su apariencia es más bien de color. Pero, por cierto, estas imágenes son fotografías digitales de alta definición, todas ellas tomadas por la Biblioteca Británica. Todo es de la misma fuente, el mismo equipo, la misma iluminación, todo está estandarizado para ese grado. Aquí está el alejandrino, aquí está el color bronce, aquí está el sinaítico, probablemente no pueden verlo claramente, pero es blanco. Quizá ya no como nieve porque trataron de oscurecerlo. Y eso no lo dice todo, pueden observarlo con sus ojos buscándolo en internet como Codex Sinaiticus ORG. En 1211 la Biblioteca Británica formó un equipo y lo enviaron a Leipzig para tomar fotografías digitales a color de alta definición. Igualmente, lo mismo hicieron en el Museo Británico de Londres. Por cierto, el manuscrito que fue enviado a Rusia fue vendido por los soviets al Museo Británico en 1933. Para ayudar al gobierno de Rusia, que tenía dificultades, el gobierno soviético, y se convirtió en propiedad del Museo Británico y desde entonces se ha dado a conocer como parte, es decir, parte del manuscrito que ahí se encuentra. Así los bibliotecarios británicos usaron el mismo equipo, la misma iluminación, juntaron fotográficamente estos documentos y curiosamente hay una cantidad muy pequeña, 1 o 2 páginas restantes en San Petersburgo y una pequeña cantidad en el monte Sinaí. Por cierto, hay una importancia significativa de esos documentos que fueron dejados. Y realizaron lo que se conoce como el proyecto del Códice Sinaítico, el cual puede consultar en internet y mirarlo. Es amplificable y puede mirar los detalles. Quiero decirles que hombres como Westcott y Hort nunca vieron los detalles que usted puede hoy mirar. Ellos vieron facsímiles blanco y negro de una tosca impresión tipográfica del siglo XIX. Y pueden observar las anomalías y los problemas, algunos de los cuales mencionaré después. Es curioso también que porciones del Códice Vaticano no están muy oxidadas, particularmente Marcos 16, hablaremos de eso en un momento. Pero no solo las hojas del Sinaítico tienen una variación de blanco y blanquecino. Sino que también son relativamente flexibles y se preguntará, ¿cómo lo sabe? Porque la Biblioteca Británica permitió a la cadena BBC entrar en 2011, fue alrededor del tiempo del aniversario 400 de la Biblia King James. Y obviamente estas personas carecen de conocimiento en ciertas áreas, ya que asociaron el Códice Sinaítico con la Biblia King James.
y lo que de hecho no tiene nada que ver históricamente. Pero bueno, hicieron un video, lo subieron a YouTube, el cual puede ver con el siguiente título, The Codex Sinaiticus, The Oldest Survivors. Y bien, ustedes lo hicieron para el noticiero nocturno de la BBC, y un reportero entrevistaba al conservador de la biblioteca que sacó el Sinaítico y está dándole vueltas y vueltas a las páginas. Oigan, se supone que esto tiene 1500 años de antigüedad. Si realmente hubiera tenido 1500 años lo tratarían de manera muy diferente. Y es que de hecho la Biblioteca Británica abierta y sinceramente admite que las condiciones en las que se encuentra este manuscrito realmente no corresponden a la edad que se supone que tiene. Una observación, el hombre que dató el Códice Sinaítico argumentó que es del siglo XIX, es nada más y nada menos que Tischendorf. Creo que él sabía lo que realmente... de hecho, creo que él estuvo detrás de las alteraciones y en un segundo les contaré más alteraciones. Pero la datación, el argumento de que es un manuscrito antiguo, se sustenta solamente en la afirmación de Tischendorf. No solo está el color del documento, la flexibilidad del documento, sino que el documento tiene agujeros. Y eso es de esperarse en un documento viejo. Ciertamente hay ratones de biblioteca, pero lo que es interesante es lo siguiente. En algunos lugares el texto sigue alrededor de los agujeros. Y así realmente fuera un documento antiguo, los agujeros irían a través del texto. Al respecto, Simónides dijo que estaba trabajando en un pergamino relativamente reciente y que tenía agujeros, por lo que escribió alrededor de ellos. Una vez más, se debilita la idea de que es antiguo y más bien se corrobora la afirmación de Constantino Simónides. Otra cuestión muy interesante, y como dije, pueden ir a buscar en internet y mirar el Sinaítico de principio a fin. Y hay algunas mutilaciones muy obvias en algunas páginas. Incidentalmente, poco después de que la BBC realizó su reportaje de la celebración del aniversario 400 de la Biblia King James, a un editor de Hendrix Editores, que es una conocida casa editora cristiana o religiosa que se encuentra en Massachusetts, también se le permitió obtener fotografías digitales de alta definición, página por página, de todo el manuscrito existente del código o códice sinaítico. Y pueden comprarlo hoy por la pequeña cantidad de alrededor de $1000. Y estudiarlo línea por línea. El hermano Brown tiene una copia, es un hombre con recursos. Yo tuve que ir a una biblioteca de Minneapolis, encontré una copia allí y luego mi esposa y yo fuimos y paseamos la mayor parte del día, estudiando el Sinaítico página por página, mirando cada página. Ahora bien, de los debates que Simónides tuve con Tischendorf en la prensa, incidentalmente Simónides desafió a Tischendorf a un debate público, quien se negó a hacerlo. Y Simónides dijo, mira, en varias partes a través del documento del manuscrito puse mis iniciales y pequeñas marcas acrósticas que me identificarían como el realizador, el autor, el copista, el escriba y las enumeró. Pero he aquí la extraña ironía, cada una de esas páginas fueron mutiladas. Y sus marcas fueron removidas. Me pregunto, ¿quién hizo esto? En algunas páginas claramente se ve que alguien tomó una navaja con un borde recto y las rebajó. Ustedes pueden verlas, yo las he visto. A veces verticalmente, a veces horizontalmente, simplemente rebanaron mitad de la página. En otra sección es obvio que alguien con unas tijeras hizo un corte rectangular de una página y trataron de hacer un borde irregular para que quizá pareciera como viejo, pero lo hicieron todo a prisa y no lo hicieron bien. Increíble.
Bueno, estuve en contacto con la Biblioteca Británica y les pedí permiso para ir a ver el manuscrito. Y me hicieron llenar toda una documentación para obtener el permiso para verlo, pero adivinaron qué me dijeron, que no. Y dijeron, este es un documento tan valioso que no podemos permitir que todos vengan a verlo. Pero creo que la verdadera razón era que están conscientes de que ya se han publicado un libro, y en Inglaterra ha habido muchas más controversias de aquí, y quieren que alguien más vaya y escribiera, y la verdad dije que quería investigar y hacer un libro al respecto. Me dijeron, nosotros le llamaremos después, feliz y alegremente responderemos sus preguntas, y así fueron muy cooperativos hasta que pregunté. Respecto a la antigüedad del documento, ¿han realizado alguna datación forense o alguien teniendo solo, o siguen teniendo solo lo dicho por Tischendorf? Es decir, específicamente, ¿alguien ha hecho un análisis de carbono 14 del códice sinaítico? Ahora bien, soy consciente de que carbono 14 no es una forma precisa de determinar las fechas. Es más bien tosca y problemática, pero la otra datación llamada, no recuerdo la palabra, pero bueno, el punto es que al cuestionarles si el manuscrito tenía datación forense, nunca contestaron, silencio absoluto. Eso me dice dos cosas. Primero, que nunca han hecho el intento de documentar una datación radiométrica. Esa es la palabra que no recordaba. Segundo, si lo hicieron, la evidencia demostró que no es de 1500 años de antigüedad, sino de 150 años de antigüedad. Un tercer elemento de evidencia en relación al sinaítico que corrobora el argumento de Simónides es la evidencia interna. Un experto literario británico de nombre Sir James Donaldson, quien recibió el título de Sir, el título de caballero del rey de Inglaterra, alrededor del 1900 por su estupenda labor en la investigación literaria británica, es decir, de una persona muy importante, y Donaldson evaluó el sinaítico textualmente, internamente, y concluyó que hay palabras en el sinaítico que están en el griego moderno, pero que no existían en el griego koiné del tiempo bíblico, en el siglo IV. Eso significa sencillamente que, permítame usar esta ilustración, por ejemplo, alguien dice, aquí tengo una copia antigua de Shakespeare, muy antigua, pero al leerla encuentra en la copia la palabra internet o la palabra phone. Y usted dice, espera, algo está mal en esta copia, pues es esencialmente lo que Dobson hizo, y nunca han vencido su declaración. Nadie ha desafiado su declaración. Y la evidencia interna muestra muy claramente que es de origen reciente al utilizar griego moderno en oposición al griego clásico o griego koiné, el griego antiguo. Y así tenemos el testimonio de Simónides, está la evidencia forense y está la evidencia textual interna. Debo apresurarme porque quiero dejarle a mi hermano Brown mucho tiempo. ¿Y qué pasa con el Códice Vaticano? Bien, su historia no es tan extravagante o dramática como la de Sinaítico, pero hay un problema muy importante con el Códice Vaticano. A principios del 2015, hace unos 2 años y medio, también pusieron en Internet alta definición digital y a todo color. Una representación del Códice Vaticano, puede ir a buscarlo en Internet y mirarlo página por página. Y de igual forma se pueden ver detalles que muy pocos han visto, además de los católicos y Tischendorf, quien claramente, no tengo tiempo para estar en detalles, pero claramente estaba coludido con los católicos. Pero lo que a mí me pareció sorprendente al observar el Código Vaticano es lo siguiente. Cada uno de los libros bíblicos del Código Vaticano comienza con lo que los impresores llaman una letra capital o capitular. Se preguntaron, ¿qué es eso? Es una gran letra al comienzo de un libro o de un documento. Hoy en día hay muchas Biblias que tienen la letra capital, como la mía al inicio de cada capítulo, pero si son las letras capitales del Códice Vaticano, y si las analizas, observas que son parte integral del texto, es decir, fueron realizadas al mismo tiempo que el texto fue realizado, que fue copiado. ¿Y cuál es el problema con las letras capitales? Las letras capitales o capitulares no fueron inventadas sino hasta la Edad Media.
y he visto tantos documentos antiguos como he podido encontrar. Por cierto, el Código Vaticano es a todo color y las ilustraciones son claramente de carácter medieval. He visto otros documentos antiguos y no tienen ninguna ilustración, o si la tienen, solo es un poco de rizado negro utilizado al final para llenar el espacio en la parte inferior de la página. Pero en cuanto a las letras capitales, estas surgieron en la Edad Media. Ahora bien, el primer registro histórico de que se tiene el Código Vaticano es del año 1465 en la Biblioteca del Vaticano. No se tiene registro anterior a esa fecha. Al mismo tiempo, el primer registro histórico de alguien consultando el Código Vaticano es de cuando Erasmo indagó sobre él en 1521. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano David? Bien, permítame rápidamente referirme a los últimos 12 versículos de Marcos 16. Todos sabemos que no están en el Sinaítico ni en el Vaticano. ¿Sabían que los dos únicos manuscritos en el mundo que le faltan los últimos 12 versículos de Marcos 16 son los códigos Sinaítico y Vaticano? Incluso los dos manuscritos alejandrinos los tienen. Nos resta muy poco tiempo y es complejo, pero cuando uno observa los documentos está claro que intencionalmente se omitieron. De hecho, hay un alto grado de evidencia en el sentido de que la misma persona que hizo Marcos 16 en el Código Vaticano es la misma persona que hizo Marcos 16 en el Código Sinaítico y que, por cierto, fueron omitidos. Ahora bien, en la actualidad la mayoría de las imprentas realizan un libro uniendo grupos de 4 hojas dobladas para formar 16 páginas. Y después las cosen en un libro de pasta dura. En tiempos bíblicos e incluso en la Edad Media, esta forma de 16 páginas se llama mano de papel. Se llamaba mano de papel. Hay evidencia, pero no hay tiempo esta noche para entrar en detalles de que el cuadernillo en ambas códigos sinaíticos y Vaticano ha sido insertado, omitido los últimos 12 versos de Marcos 16. La misma persona hizo eso, ¿no les resulta interesante? Ahora, ¿de qué tratan los últimos 12 versos de Marcos 16? Ya saben, de la resurrección. El racionalismo, la alta crítica textual, tomó la postura de que el evangelio original es de Marcos y que los otros evangelios son imitaciones, ramificaciones de Marcos 16. Y la premisa es que el verdadero evangelio Marcos no tiene resurrección. Perciben las huellas dactilares del malvado, negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay otras cosas, pero no tengo tiempo para entrar en ello. Además, es algo técnico. Ustedes preguntarán, ¿y quién hizo todo esto? De hecho, sabemos claramente que Tischendorf colaboró, mejor dicho, se coludó con el Vaticano, y de ello hay evidencia definitiva de que colaboró con el Vaticano. En 1857 el cardenal católico Angelo Mai preparó la edición del primer facsímil del Código Vaticano, por cierto, los últimos 12 versos, sin los últimos versos de Marcos 16. Y sabemos que respecto a esa omisión de Marcos 16, incluyendo Tischendorf, que el mismo escriba que copió Marcos 16 en el Código Vaticano copió el Sinaítico. No creo que el Código Vaticano sea un documento antiguo, ni bien copiado de uno alejandrino, pero no es un documento antiguo. Bien, esta es la conclusión. Ambos fueron modificados en algún momento antes de 1857. Como ya hemos visto, el código sinaítico es completamente fraudulento. Constantino Simónides no es un fraudulento. Él solo estaba realizando un documento para el zar de Rusia. Fue Tischendorf quien lo publicó e intentó hacer que se mirara antiguo. No son ni mejores ni más antiguos, y estos son los pilares básicos de todas las versiones bíblicas modernas. El mantra es que se basan en los manuscritos más antiguos y mejores, pero la evidencia es indiscutible. No son antiguos.
son fraudulentos por sus problemas, por lo tanto, la base de todas estas versiones bíblicas modernas se colapsa. Es sorprendente. Es una historia sorprendente. Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y estos hechos históricos con el Consejo esta noche. Y bendiciones para continuar con la reunión con el Dr. Brown esta tarde, te lo pido en el nombre de Jesús.